Los probióticos pueden ejercer un poco en consecuencia de las importantes funciones de la microbiota. Tenemos una serie de efectos beneficiosos para la salud de los probióticos. ¿Cómo van a intervenir? Pues van a modular la composición de la microbiota intestinal mediante inhibición de patógenos, ¿vale? O favoreciendo la presencia y diversidad de grupos microbianos beneficiosos. Es decir, con los probióticos podemos aumentar los grupos de homeostasis, esos grupos de microorganismos que mantienen la eubiosis intestinal, y inhibir el crecimiento de patógenos facultativos. Hola a todos, bienvenidos a este evento sobre salud intestinal, microbiota y suplementación nutricional. Soy Mar Alonso, en esta ocasión os voy a hablar de probióticos. La idea es un poco afinar qué probiótico puede ser el más útil en cada circunstancia, dependiendo de la clínica, pero no es fácil encontrar no es fácil ni es viable encontrar un protocolo que nos diga para úlcera para colitis ulcerosa el otro. Vamos a tratar de mostrar la evidencia que hay, la evidencia científica, pero en la experiencia lo que vemos es que cada persona en cada momento, cada circunstancia requiere una intervención con probióticos y con otros elementos para restaurar el equilibrio intestinal. Bien, probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un efecto beneficioso a la salud del huésped. Tienen unos criterios, pues como por ejemplo tienen que tener microorganismos vivos, tienen que tener un origen conocido, tienen que resistir los jugos gástricos y los ácidos biliares, tienen que tener, por supuesto, un uso seguro y tienen que proporcionar beneficios confirmados al hospedador, ¿no? Que estén demostrados, beneficios demostrados. Y estos probióticos tienen que promover determinados efectos para la salud, ¿no? Como por ejemplo la colonización de la mucosa intestinal, combatir patógenos, producir bacteriocinas y ácidos orgánicos, producir bucina, inhibir citoquinas proinflamatorias y factores de antiinflamación, ¿no? Estos pueden ser varios de los efectos que producen. Entonces, probióticos son microorganismos vivos que podemos agregar a muchos tipos de productos. No solo es el que conocemos típicamente como complemento alimentario, sino que probiótico en sí se puede agregar a alimentos, a suplementos y a medicamentos. Los más comunes, los más utilizados son los lactobacillus y bifidobacterias, aunque otros como Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, algunas especies de coli y bacillus también son utilizadas como probióticos, pero los que conocemos más comúnmente son lactobacillus y bifidobacterias. Un apunte sobre alimentos fermentados, que son aquellos que han sido transformados por reacción de microorganismos, ya sean bacterias o sean levaduras, de una manera controlada. Incluir este tipo de alimentos en la alimentación tiene también un efecto beneficioso sobre el microbiota. Existen dos tipos de fermentados, que serían los que no contienen microorganismos vivos, es decir, ha habido intervención en su fermentación por microorganismos vivos, pero ya no los contienen, y son, por ejemplo, el pan de masa madre, la cerveza, el vino, y los fermentados que sí contienen microorganismos vivos, que se pueden considerar probióticos, como el chucrut, el yogur, el kéfir o el kimchi. Este tipo de alimentos tiene particular beneficio sobre microbiota, especialmente para aumentar su diversidad, que es un factor de salud. La pérdida de diversidad en nuestra microbiota ya es en sí misma un tipo de disbiosis. Y aquí tenemos un gráfico para que pues nos quede claro que sustancia probiótica incluye el probiótico que hemos definido, la comida fermentada y los alimentos fermentados probióticos, en los que hablamos de los que contienen probióticos y hablamos de los que contienen probióticos con evidencia científica y de los que contienen probióticos sin evidencia científica, y un poco los requerimientos para sacarlo a mercado, ¿no?
no solo tenemos los probióticos para beneficiar en nuestro ecosistema intestinal o para restaurar la eubiosis intestinal, sino que tenemos una amplia gama de bióticos, así sean prebióticos, que sería el alimento. No introducimos microorganismo vivo, sino que introducimos alimento que va a ser alimento para determinados grupos de microorganismos. Los simbióticos contienen prebióticos y probióticos. Los posbióticos serían las sustancias que producen los probióticos y van a tener efectos muy interesantes en el huésped también, por supuesto. La microbiota tiene un gran efecto directo sobre el huésped y un efecto indirecto gracias a su rendimiento metabólico, a sus metabolitos, ¿no? Y cada vez escuchamos nuevos términos como por ejemplo psicobióticos, que serían aquellos organismos vivos que tienen un efecto en la salud mental, ¿no? En el campo de los trastornos psiquiátricos. Aquí en este listado creo que a día de hoy hay que incluir los paraprobióticos, que serían lisados, fracciones proteicas que tienen efectos muy interesantes y particularmente en el campo de la señalización y de la inmunomodulación. Prebióticos con evidencia científica, los que más estudios tienen pues, y los que más escuchamos son la inulina, la oligofructosa, los galactoligosacáridos, la lactulosa, pero hay mucha búsqueda de nuevos prebióticos, especialmente a hacer mención sobre el almidón resistente, que es un gran prebiótico que entra muy bien en todo cuadro de inflamación. Cuando veamos una disbiosis que cursa con inflamación, muchas veces no es bien tolerado cualquier otro prebiótico, pero el almidón resistente no da problema, ¿no? Se tolera muy bien y tiene un efecto, gracias a su producción en butirato, sobre la inflamación. Entonces, el contexto de inflamación para mí es prebiótico de elección el almidón resistente. Bien, vamos con los probióticos, que llevan siendo utilizados de forma segura durante más de 100 años y a día de hoy ya tienen una amplia evidencia científica sobre su contribución en la salud. Una cepa probiótica se identifica primero por su género, especie y una designación de la cepa. O sea, hay que ponerle nombre y 2 apellidos, ¿no? Por ejemplo, Lactobacillus casei, BN 114001 o sería Lactobacillus rhamnosus GG. Cualquier componente de la microbiota autóctona es un potencial buen probiótico, ¿no? Si hace parte de la microbiota estable, tiene sin lugar a dudas un beneficio sobre el huésped y es un potencial probiótico. Sin embargo, pues bueno, ya sabemos los más utilizados, los que hemos comentado antes, de Lactobacillus, bifidobacterias, la levadura Saccharomyces cerevisiae y algunas cepas de Streptococcus, Enterococcus, Pediococcus, Propionibacterium, Bacillus escherichia. Especial mención a la terapia de entrenamiento con bacterias que se hace con Enterococcus faecalis y Escherichia coli, 2 cepas inmunomoduladoras que nos ayudan a hacer un reentrenamiento del sistema inmune de mucosas y que son imprescindibles cuando queremos hacer una recolonización completa de nuestra microbiota. Bueno, la viabilidad de los microorganismos probióticos en los productos, pues donde se incorporen es importante durante la selección de las cepas, es decir, podemos pensar en un microorganismo muy interesante, pero que no tenga una buena viabilidad, como así ha sido con Akkermansia. Akkermansia mucimífila es una bacteria muconutritiva de grandísima importancia por su implicación en todos los problemas metabólicos, en autismo, en un montón de patologías neurodegenerativas. Entonces ha habido una búsqueda importante en cómo poder llevar esa Akkermansia, que es muy frágil, a un producto probiótico. Pero su viabilidad es muy compleja. Aún así, pues ya vamos encontrando algún producto en el mercado con Akkermansia o con lisados de Akkermansia. A veces lo que nos interesa no es tanto que aportar la bacteria y que colonice, como su señalización. En ese caso nos pueden servir un lisado de esa Akkermansia, ¿no? Bueno,
Y por supuesto, bueno, pues ese probiótico tiene que lograr llegar al sitio donde tenga que actuar sin haberse deteriorado por el camino. Tiene que atravesar barreras, jugos gástricos, ácidos biliares, y entonces hay que ver esa supervivencia del microorganismo vivo, ¿vale? Aunque el probiótico no sean, aunque esos microorganismos no sean colonizadores definitivos, sí que pueden tener un gran beneficioso siempre y cuando se mantengan funcionalmente activos durante un tiempo suficiente, ¿no?, para realizar su función. Bueno, durante la selección de cepas probióticas se debe verificar eh, clínicamente que aportan beneficios para la salud. Es decir, para sacar un probiótico al mercado necesitamos haber comprobado clínicamente que tiene unos beneficios y definirlos, ¿vale? Los estudios in vitro y en modelos animales no se consideran pruebas suficientes de eficacia en salud humana. O sea, se pide estudios clínicos, no solo los estudios de laboratorio, para que sea con evidencia completa de beneficios sobre la salud humana. Bueno, el estudio de los mecanismos de acción que permitan explicar los posibles efectos beneficiosos de los probióticos es uno de los aspectos más dinámicos y más importantes de la investigación. Si entendemos sus mecanismos, podremos llevarlo mucho más allá, ¿no? Bueno, los probióticos principalmente van a actuar a tres niveles: en el lumen intestinal mediante la interacción con la microbiota intestinal o ejerciendo un efecto metabólico directo sobre la mucosa y el epitelio intestinal, incluyendo los efectos de barrera, los procesos digestivos y el sistema inmunológico asociado a mucosa, y por último sobre otros órganos, el sistema inmune y cerebro, por ejemplo, ¿no? Los prebióticos afectan a las bacterias intestinales aumentando el número de bacterias beneficiosas. Hay prebióticos que tienen un efecto más directo sobre aumentar, como el caso del almidón resistente, el Faecalibacterium browniaci, o la inulina sobre Akkermansia, ¿no? Pero el prebiótico no aporta microorganismo vivo, sino que aporta un alimento que va a fomentar el crecimiento de determinados grupos o de determinadas bacterias. Los probióticos sí que afectan al ecosistema intestinal directamente, aportamos bacterias, estimulan los mecanismos inmunitarios de la mucosa y estimulan mecanismos no inmunitarios que ahora los vamos a desglosar. También se han comprobado cómo los probióticos reducen el riesgo de cáncer de colon en modelos animales. Bien, entonces, los probióticos hemos dicho que tienen unos mecanismos de acción que dividimos en beneficios inmunológicos y en beneficios no inmunológicos. Dentro de los inmunológicos van a activar macrófagos locales para que aumenten la presentación de antígenos a los linfocitos B y aumenten la producción de inmunoglobulina A, la IgA secretora, tanto a nivel local como sistémico. Van a modular los perfiles de citoquinas. Es por esto que estos mecanismos de acción de los probióticos a efectos inmunológicos tienen un interés actual muy importante en el COVID persistente, por ejemplo, ¿no? Sabemos que tenemos que modular los perfiles de citoquinas que quedan una disregulación del sistema inmune, unas respuestas inmunes alteradas, y que uno de los campos más interesantes por la posible solución a este problema es el uso de probióticos y la modulación del sistema inmune de mucosas. Y por último, dentro de los beneficios inmunológicos, tenemos que inducir la hiporrespuesta a los antígenos alimentarios, es decir, cada vez nos encontramos más problemas de sensibilidad alimentaria, más respuestas, hiperrespuestas inmunes frente a alimentos, y gracias a los beneficios inmunológicos de los probióticos podemos bajar esa respuesta frente a antígenos alimentarios. Los beneficios no inmunológicos serían digerir los alimentos y competir con patógenos por nutrientes. Hay una competencia directa que impide que colonicen patógenos en el nicho trófico donde habita microbiota. Alterar el pH local, un pH ácido
a nivel intestinal no permite el crecimiento de patógenos. Es muy importante el mantenimiento de pH. Producir bacteriocinas para inhibir patógenos, o sea, como vemos hay muchos mecanismos que nos aporta nuestra microbiota frente a la colonización o la invasión de patógenos. Fagocitar a los radicales superóxidos, estimular la producción epitelial de mucina, por supuesto, incrementar función de barrera epitelial, competir por adherencia con los patógenos y modificar toxinas derivadas de patógenos. Si hacemos un breve recordatorio de las funciones de la microbiota intestinal de una manera muy sintética, para que demos el valor que pueden llegar a tener los probióticos como parte de la intervención terapéutica, debemos recordar que tiene unas funciones metabólicas importantísimas, tanto en anabolismo, es decir, en la producción de sustancias importantes, como la síntesis de vitaminas de minerales, enzimas, como la degradación, es decir, el catabolismo de sustancias de la dieta que no son digeribles, como la fibra, y encima obtener a partir de ellas interesantes sustancias como los ácidos grasos de cadena corta. La segunda función importante sería la protección frente a agentes infecciosos y a la proliferación de especies microbianas con potencial patógeno. O sea, vamos a tener una importante función tanto frente a los invasores como a no permitir el crecimiento de patógenos facultativos de esos miembros de la microbiota autóctona que tienen que estar ahí, pero tienen que estar en una pequeña cantidad para no dar problemas. Y por último, y muy importante, la diferenciación del epitelio intestinal y la modulación del sistema inmune. Entonces, en general, los probióticos pueden ejercer un poco en consecuencia de las importantes funciones de la microbiota, tenemos una serie de efectos beneficiosos para la salud de los probióticos. ¿Cómo van a intervenir? Pues van a modular la composición de la microbiota intestinal mediante inhibición de patógenos, ¿vale? O favoreciendo la presencia y diversidad de grupos microbianos beneficiosos. Es decir, con los probióticos podemos aumentar los grupos de homeostasis, esos grupos de microorganismos que mantienen la eubiosis intestinal, y inhibir el crecimiento de patógenos facultativos. Vamos a dividir ahora sus funciones en dos áreas muy importantes. La primera es mejorar la función de barrera intestinal. Creo que hoy en día todo el mundo ha escuchado hablar del síndrome de hiperpermeabilidad intestinal. Pues bien, la intervención con probióticos mejora la función de barrera intestinal, ¿vale? Esta barrera intestinal, como todos sabemos, es importantísima, ya que es la que de manera selectiva permite el paso de sustancias directamente a sangre. Es solo un epitelio monocapa lo que nos separa de todo lo que hay en la luz intestinal. Entonces va a permitir selectivamente el paso de sustancias que necesitamos para la vida y va a impedir el paso de otras sustancias que no son interesantes para la vida. Se relaciona este síndrome, este aumento de la permeabilidad intestinal, con todo tipo de patologías. La primera que tenemos que tener en cuenta es la sensibilidad alimentaria, la alergia alimentaria tipo 3. En cuanto pasa un alimento en proceso de digestión directo a sangre, nuestro sistema inmune se va a poner en marcha. Entonces, esto nos lleva a una sensibilización frente a ese antígeno. Por supuesto, el aumento de permeabilidad intestinal hay que tenerlo siempre en cuenta en todos los procesos de autoinmunidad. Y lo podemos vincular con casi cualquier cosa, porque estamos hablando de un síndrome que conlleva la presencia de alta carga de tóxicos de todo tipo, de la translocación bacteriana, todo lo que está presente en la luz intestinal en la sangre, con lo cual esto nos puede dar cualquier tipo de patología. Está también directamente implicada en todas las patologías neurodegenerativas. En la primera también y directa es esa inflamación crónica de bajo grado. Si tenemos
en la luz intestinal un aumento de bacterias portadoras de LPS y le sumamos el aumento de permeabilidad intestinal, tenemos el problema de endotoxemia metabólica que está implicado en multitud de patologías y que lo tenemos que mirar siempre en toda alteración metabólica, en toda neurodegeneración, en cualquier inflamación crónica, en toda inflamación dentro de un contexto de cronicidad, de inflamación crónica, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos estado comentando y ciertos probióticos han demostrado ser capaces de contribuir a la integridad de la barrera epitelial, ¿vale? Así como de prevenir y reparar daños en la mucosa causados por distintos agentes, que pueden ser alérgenos presentes en alimentos, microorganismos patógenos y citoquinas proinflamatorias. Los mecanismos de acción implicados en este beneficio incluyen secreción de mucina, es decir, nos va a ayudar a mantener esa capa de mucus donde habita toda la microbiota, modulación de la fosforilación de proteínas y aumento de la resistencia transepitelial. Bueno, aquí es muy gráfico, tenemos el epitelio monocapa, el cómo de manera natural, en un escenario saludable, hay un transporte transcelular y existe un transporte intercelular, ¿vale? Pero es muy selectivo y muy controlado, mientras que en este contexto, en el que ya hay un aumento de permeabilidad intestinal, tenemos excesivo espacio, se han roto estas uniones entre los enterocitos y por aquí pasa de todo. ¿Qué evidencia? Bueno, hay muchísima evidencia de microorganismos que mejoran la función de barrera intestinal y os he puesto un ejemplo de cada uno de estos géneros, pero hay multitud. Por ejemplo, dentro del grupo de bacterias acidolácticas tenemos el Lactobacillus plantarum, el MB452, como hemos dicho es nombre y dos apellidos, que interviene en la regulación de la expresión génica relacionada con la formación de las uniones entre los enterocitos. Bifidobacterias, pues tenemos el Bifidobacterium animalis, bueno, que también lo encontraremos comúnmente como BB12 en los probióticos, mejora la integridad de la barrera intestinal. Serían elementos, tanto el primero como el segundo, pero especialmente el segundo, de protección cuando estamos en un contexto en el que sabemos que hay agentes externos que van a posiblemente aumentar la permeabilidad intestinal. Un elemento protector de esa barrera sería el BB12. La Escherichia coli Nisle, 1917, también tiene un beneficio sobre la función de barrera intestinal, especialmente cuando esta barrera ha sido alterada por la presencia de enteropatógenos. Tiene un efecto directo sobre esos enteropatógenos. Dentro del género bacilo tenemos el Bacillus subtilis, que también parece puede regular la barrera intestinal. Clostridium, tenemos el Clostridium butyricum, que aumenta la integridad de la barrera intestinal. El enterococo, dentro de un ejemplo es el Enterococcus faecium, con esos dos nombres y apellidos, también tiene un efecto directo en el mantenimiento de la integridad intestinal. Y Saccharomyces boulardii tiene evidencia demostrada en el mantenimiento de la buena función de barrera intestinal. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Bueno, pues cuando tengamos una persona que necesita restablecer o proteger la función de barrera intestinal, ya tenemos un montón de microorganismos que pueden ayudar a mantener este epitelio en buen estado. Y como digo, estos son solo un ejemplo, ya que hay muchos en cada grupo. Bueno, esto era dentro de los efectos principales de los probióticos. Hemos hablado de mantenimiento o mejora de la función de barrera intestinal y hemos descrito un poco todo ello. Y ahora vamos con el segundo grupo de importantes efectos de los probióticos, que sería la modulación de la respuesta inmune. Bueno, los probióticos tienen un amplio espectro de efectos inmunomoduladores, ya que pueden actuar tanto sobre sobre inmunidad innata como inmunidad adquirida. Y así pueden proteger al hospedador frente a infecciones y a procesos de inflamación intestinal crónica, es decir, serían preventivos de enfermedad inflamatoria intestinal, preventivos de infecciones. Si queremos protegernos frente a una posible infección, una de las intervenciones imprescindibles es el cuidado de la microbiota y tomar un probiótico.
Las células epiteliales y las células del sistema inmune innato poseen receptores celulares capaces de discriminar entre microbiota comensal y patógenos, induciendo la síntesis de mediadores de la respuesta inmune innata y de adecuadas respuestas adaptativas. A mí me parece fascinante la capacidad de discriminar, conviviendo con tantos microorganismos, la capacidad de discriminar de nuestros sistemas de lo propio de lo extraño, ¿no? Incluido todos estos microorganismos. Parece que ya tienen algo que los distingue de lo que no es autóctono, ¿no? En otras situaciones patológicas, los probióticos, dentro de esta modulación de respuesta inmune, pueden actuar estimulando la respuesta inmunitaria antígeno específica en contexto de sensibilización a antígenos, como son las alergias, o bien ejercer efectos intestinales claramente antiinflamatorios. Se ha documentado que ciertas cepas probióticas pueden actuar sobre receptores opioides y cannabinoides de las células epiteliales, mediando así en funciones analgésicas, lo que daría lugar a distintos enfoques frente al dolor abdominal y la enfermedad del colon irritable. Y no solo esto, sino que estos mecanismos se ponen en marcha también para dolor sistémico, por supuesto. Bueno, vamos a ver los usos y aplicaciones, simplemente las que tienen evidencia científica, aunque yo voy a añadir quizá mi experiencia, ¿no? Hay cosas sobre las que a lo mejor no tenemos el estudio concreto, el estudio clínico, sin embargo sí tenemos mucha experiencia en intervención en personas que con muy buena respuesta, ¿no? Insisto en que el trabajo sobre microbiota nunca debe hacerse como Helicobacter pylori, doy reuteri, para colitis ulcerosa doy no sé qué. No, eso sería hacer una visión muy simplista de todo ello y perderíamos un gran potencial de ayuda con la intervención sobre la microbiota. Sin embargo, sí que tenemos que conocer qué cepas, qué probióticos funcionan mejor en qué situaciones para que, además de arreglar el contexto general, además de intentar recuperar el equilibrio del ecosistema intestinal, podemos hacer una intervención particular. Me refiero, voy a hacer un trabajo mucho más fino si tengo un estudio de microbiota o si tengo datos sobre cómo está esa microbiota en este momento, que si simplemente aplico el protocolo, es decir, diagnosticado de colitis ulcerosa le doy tal probiótico. Eso realmente es muy, muy pobre. Tenemos que tener en cuenta que cuando una persona, por ejemplo, tiene un Helicobacter pylori, ya tiene una disbiosis previa que le ha llevado a ese sobrecrecimiento. Tenemos que arreglar la disbiosis para que no repita ese Helicobacter en cuestión de tiempo, y creo que es por ahí por donde puede fallar la intervención con antibióticos, que puede funcionar en el momento, pero después, como no hemos resuelto disbiosis, incluso la hemos empeorado con la intervención con antibióticos, va a volver a crecer o va a venir ese u otro, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a ver un poco las aplicaciones y con qué cepas tenemos evidencia. Pero sin olvidar, por favor, que el trabajo sería el trabajo completo sobre todo el ecosistema. Bueno, vamos en procesos infecciosos y en procesos metabólicos. Vamos a dividirlo en esos dos bloques porque esta es una información muy extensa y bueno, pues por dar una síntesis, ¿no? Entonces, dentro de los procesos infecciosos tenemos la enterocolitis necrotizante. Bueno, pues se han documentado algunos ensayos clínicos que destacan el potencial de ciertas cepas probióticas en la reducción del riesgo de incidencia de la enterocolitis, ¿vale? En neonatos prematuros y con ello en la reducción de mortalidad. Combinaciones de cepas de Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium bifidum son los más eficaces. Por otro lado, no se ha encontrado diferencias significativas en cuanto al riesgo de sepsis. Bueno, esto estamos hablando de intervenir para una patología, para una situación concreta, con un probiótico que tiene una combinación con estas tres cepas. Con ello, no se ha podido encontrar evidencia, o con la intervención de otro probiótico, en cuanto al riesgo de sepsis. Sin embargo, si tuviéramos en cuenta todo el ecosistema intestinal, es probable que sí que encontráramos evidencia en cuanto a reducir ese riesgo de sepsis.
Respecto a Helicobacter pylori, os muestro lo que dice la evidencia, pero no es mi experiencia, ¿vale? Entonces, hasta la fecha no se dispone de datos que avalen eficacia, que avalen la eficacia de probióticos en la erradicación del Helicobacter pylori y en ningún caso sin antibiótico-terapia concomitante. Mi experiencia es muy buena con una patente una cepa de Lactobacillus reuteri, es una en concreto que podréis encontrar fácilmente, ayudando con otro tipo de sustancias que tengan un cierto efecto antibiótico, como por ejemplo el extracto de pomelo o el aceite esencial de orégano. Tengo más experiencia con ese reuteri y con extracto de pomelo, experiencia muy positiva, ¿vale? Aunque ya os digo que dentro de la evidencia disponible hasta la fecha no está esto descrito. Sí que se ha descrito que varias cepas de lactobacillus y bifidobacterias, como el Bacillus clausi, pueden reducir los efectos colaterales de las terapias antibióticas y la gastritis asociada al patógeno. De esta manera, pues el efecto conjunto con los antibióticos puede ser eficaz para aumentar niveles de erradicación, para aumentar el porcentaje de personas que han conseguido erradicar este Helicobacter pylori. En cualquier caso, aunque ya os digo que mi experiencia sí es buena, muy buena respecto a la erradicación del Helicobacter pylori con probióticos y con otros extractos, aceites esenciales o con otros elementos, sin embargo, y en cualquier caso, es muy recomendable que si se va a usar antibiótico-terapia, se use simultáneamente tratamiento probiótico. Vamos a evitar muchos de los daños del antibiótico sobre nuestra microbiota, vamos a conseguir mayor tasa de éxito y encima tienen un efecto directo sobre la gastritis que está ahí, ¿no? Conjuntamente al Helicobacter pylori. Un metaanálisis reciente de 14 ensayos aleatorizados sugiere que la suplementación de los esquemas de antibiótico contra el Helicobacter pylori con probióticos puede también ser eficaz en aumentar las tasas de erradicación y podría considerarse útil pues en muchos pacientes. Todos sabemos que esto es bastante habitual, que si solo se ha utilizado antibiótico, repita y repita el sobrecrecimiento. Pero no hay todavía evidencia para avalar la eficacia de un probiótico sin antibióticos. Ya os digo que sí que yo personalmente tengo experiencia y muchos compañeros, por supuesto, sería cuestión de llevar a cabo un estudio. Pero bueno, en cualquier caso, de verdad que muy interesante el uso simultáneo del probiótico, ¿no? con el antibiótico. En infecciones respiratorias, pues se han descrito que algunas cepas de lactobacillus pueden reducir el riesgo de aparición de síntomas asociados a infecciones del tracto respiratorio, tanto en adultos como en niños. Algunos estudios reflejan reducción del número de procesos, pues que haya menos procesos infecciosos en un determinado tiempo, y otros lo hacen en cuanto a los síntomas, ¿no? Aunque sean un cuadro como más leve. También hay estudios sobre el beneficio sobre las otitis de repetición en niños, aunque no hay estudios concluyentes que identifiquen las cepas concretas. Como digo, una cosa es el efecto del probiótico por sí solo y otra cosa es que nosotros hagamos un trabajo concreto sobre esa microbiota, por ejemplo, de ese niño con otitis de repetición, trabajemos sobre su sistema inmune de mucosas, aportemos, por ejemplo, Enterococcus faecalis, que va a conllevar un aumento de la IgA secretora, que hagamos un trabajo completo. Además, estas infecciones de repetición suelen ir simultáneamente asociadas a ciertas sensibilidades alimentarias, de manera que si hacemos simultáneamente el aporte de probiótico, la dieta o la restricción de determinados alimentos, vamos a tener muchos mejores resultados. Tenemos que entender que la evidencia científica siempre va pues, con la intervención en exclusiva con esa cepa probiótica, pero que para nosotros como parte del arsenal puede ser mucho más útil. En la diarrea, yo creo que en la diarrea es en el campo donde más evidencia vamos a encontrar y además donde hay un efecto
fácil de valorar, ¿no? En la diarrea aguda pues tenemos diferentes cepas, entre las que se incluyen el Reuteri, con esos dos apellidos, Rhamnosus GG, L. casei, Saccharomyces cerevisiae, la Boulardii. Son útiles para reducir la severidad, la duración de la diarrea infecciosa aguda infantil. Esto es, bueno, pues creo que es más que demostrado, ¿no? Tanto a efectos de evidencia como de experiencia, ¿no? Varios metaanálisis de ensayos clínicos controlados muestran resultados consistentes entre visiones sistemáticas, sugiriendo que los probióticos son seguros y eficaces. Y dentro de la evidencia, pues parece que la de gastroenteritis de causa viral es más pesada que la evidencia frente a gastroenteritis de causa bacteriana. O sea, tenemos muy buenos resultados con buena evidencia en gastroenteritis virales. De hecho, simplemente en cualquier infección viral, la intervención con ácidos grasos de cadena corta tiene un pronóstico completamente diferente, una evolución completamente diferente y una recuperación. Tenemos que entender también que intervenir en un proceso infeccioso con probióticos va a tener un efecto en el proceso infeccioso en sí y muy marcado en la recuperación y en cómo va a quedar ese cuerpo tras la infección. Si se ha hecho un buen trabajo con probióticos, no va a quedar una debilidad inmunológica, va a quedar un sistema que ha restaurado su eubiosis. Mientras que si no intervenimos muchas veces tras una infección queda una disbiosis que puede ser transitoria o puede mantenerse a más largo plazo si ya partíamos de una disbiosis previa. En cualquier caso, en todo caso de infección, mi experiencia con los probióticos es excelente, tanto en el cómo se lleva el proceso y en cómo quedamos después. Bueno, también, bueno, he dicho infecciones bacterianas, pero también parasitarias, o sea, hay más evidencia, con más peso en las gastroenteritis víricas, ¿vale? Bueno, Lactobacillus casei, Lactobacillus reuteri, Saccharomyces boulardii, con estos son los que se ha encontrado alta evidencia y eficacia. También es importante considerar la oportunidad de la administración. O sea, hay un momento donde es altamente indicado y hay un momento donde incluso podemos intervenir como prevención, ¿no? Imaginemos que entra una infección viral en una vivienda y toda la familia empieza a tomar un probiótico. También podemos tenerlo ahí en cuenta como prevención. Para prevención de la diarrea infantil y del adulto hay evidencia sobre este Lactobacillus GG, Lactobacillus casei y Saccharomyces boulardii, ¿vale? En determinadas condiciones específicas. No siempre con la intervención con estos probióticos se consigue una prevención. ¿Diarrea asociada a probióticos? Bueno, por supuesto, ¿no? Ya a estas alturas creo que todos recomendamos un probiótico siempre que se tome un antibiótico y se evitan la mayor parte de diarreas, ¿no? Hay fuerte evidencia de la eficacia de Saccharomyces boulardii, de Rhamnosus, tanto en adultos como en niños que estén con tratamiento antibiótico. También tenemos otro estudio sobre el Lactobacillus casei, eficaz para evitar la diarrea asociada a los antibióticos y la diarrea provocada por Clostridium difficile en pacientes adultos hospitalizados. Creo que el probiótico tiene que estar a nivel hospitalario sin lugar a dudas, ¿no? Se evitan muchas complicaciones. Diarrea inducida por radiación, hay evidencia, aunque parece no ser definitiva, porque a veces los estudios sacan resultados un poco contradictorios, sobre el VSL3, que es una mezcla probiótica que tiene ya una buena evidencia científica, no solo en el campo de la diarrea, que lleva Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Acidophilus delbuecri y Bifidobacterium longum, Bifidobacterium brevis, Bifidobacterium infantis y Streptococcus thermophilus en el tratamiento de la diarrea inducida por radiación. Creo que merecería la pena, o quizá ya existe, lo buscaré, valorar la eficacia de la protección de esta mezcla probiótica en efectos secundarios de la radiación, no solo la diarrea, sino otros efectos que produce la radiación, ¿no? Otros efectos secundarios. Me parece interesante ese campo, ¿no? Bueno, perdón.
Aquí acabamos con la diarrea y nos metemos con la enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto a colitis ulcerosa, ciertas cepas probióticas han demostrado eficacia clínica en el mantenimiento de la remisión de los síntomas en pacientes con colitis ulcerosa. Nos vamos a Escherichia coli Nisle 1917, que se ha descrito que puede ser igual de eficaz en la remisión de síntomas que la mesalazina. La mezcla de probióticos que hemos comentado antes, el VSL3, con toda esa composición probiótica, ha sido eficaz también en el mantenimiento de la remisión de la enfermedad. Es decir, si intervenimos con estos probióticos en una fase de remisión, alargamos esa fase de remisión. Bueno. Respecto a infecciones vaginales, la mucosa vaginal bueno, pues es un hábitat adecuado para la colonización de lactobacilos que aprovechan el contenido de glucógeno y glucosa del exudado vaginal. Y hay evidencias biológicas de que ciertas cepas probióticas tienen efectos beneficiosos en la prevención de infecciones vaginales. Algunas son de cepas de Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, han demostrado eficacia tanto en prevención como en el tratamiento de la vaginosis bacteriana. Seguimos con la enfermedad inflamatoria intestinal, que se me coló ahí la vaginosis bacteriana. Hemos hablado de colitis ulcerosa, hablamos ahora de pouchitis. En pacientes con pouchitis, que es una inflamación inespecífica del reservorio ileal, en la mezcla del VSL3 ha demostrado ser eficaz en el mantenimiento de la remisión. Y también, bueno, estas son las cepas que hemos comentado antes: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Casei, el brevis, el plantarum, el infantis, Bulgaricus, Streptococcus thermophilus. Enfermedad de Crohn. Los estudios de probióticos en esta enfermedad no han generado suficiente evidencia científica que sugiera el empleo de probióticos. A ver, tengo que decir que es verdad que es, desde mi punto de vista o desde mi experiencia, bastante más fácil trabajar en una colitis ulcerosa que en una enfermedad de Crohn. Los resultados en una colitis ulcerosa casi los tienes asegurados, un poco con trabajar con la dieta, quitar alimentos que estén generando inflamación, todos aquellos IgG positivos, ¿no? Y con la estrategia de pre y probióticos, en líneas generales la colitis ulcerosa responde muy bien y la enfermedad de Crohn es mucho más compleja. Yo no diría que no hay efecto, por supuestísimo que sí que lo hay, pero es más complejo de tratar y la evidencia científica pues todavía no lo respalda, ¿no? Bueno. No se ha encontrado una cepa que tenga un efecto sobre esta enfermedad. Bien. Vale, la colitis ulcerosa, como os comentaba, es bastante más sencilla de tratar. Responde muy bien a la cepa Nisle y a la E. coli Nisle y a la mezcla probiótica que comentábamos antes. Decir que cuando hay cuando queremos frenar el sangrado en una colitis ulcerosa, la resina de drago es muy indicada y tiene unos muy buenos resultados junto con los probióticos. Bueno, dentro del síndrome del intestino irritable, bueno, yo creo que primero, antes que dar evidencia, habría que ver qué se ha metido en la caja del síndrome del intestino irritable, porque yo atiendo personas que vienen diagnosticadas de intestino irritable y lo que tenían es una parasitosis enorme o unos sobrecrecimientos bacterianos enormes. Entonces no era propiamente un problema del sistema nervioso entérico, sino que la disbiosis por la parasitosis, por el sobrecrecimiento de bacterias, por los crecimientos fúngicos, estaba provocando un cuadro de síndrome de intestino irritable. Pero bueno, hay mucha evidencia de la mejora en los síntomas en las personas que padecen síndrome del intestino irritable con diferentes cepas. Por ejemplo, tenemos ahí el infantis, que hay una reducción de síntomas, sobre todo el dolor abdominal, la inflamación, asociados a esta enfermedad. Rhamnosus, el Lactobacillus rhamnosus GG también tuvo un éxito moderado en cuanto al dolor abdominal. Existe, a ver, beneficio con los probióticos en la clínica del intestino irritable, hay evidencia, sin lugar a dudas.
¿Falla el probiótico o falla nuestra idea? Pues más bien falla nuestra idea. Tenemos que hacer algo más que dar un probiótico para resolver un síndrome del intestino irritable. Muchas veces está implicado, o siempre, un poco la gestión del estrés por la persona, y tenemos que ayudarle con esa gestión del estrés, o quizá un estrés prolongado le ha vuelto, le ha sensibilizado y le ha vuelto intolerante al estrés y hace este tipo de respuestas, o una mala gestión emocional. Puede haber infinidad de cosas que estén en el presente o que estuvieron en el pasado que nos requieran otro tipo de intervención. Yo en estos casos siempre tengo en cuenta, aparte de un probiótico, la melena de león, es un hongo excelente. La tengo en cuenta en muchos otros cuadros, pero bueno, en este en particular, el uso de DHA, especialmente por la noche, el que indaguemos si tiene un buen descanso, el estrés, un poco la vida que está llevando la persona, para que la intervención con probióticos sea efectiva, ¿no? Si solo hacemos dar un probiótico, pues bueno, pues creo que no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Bueno, en estudios publicados, entonces, la reducción de la distensión abdominal y la flatulencia es un hallazgo importante que se ha encontrado con diferentes cepas probióticas. Hay cepas que pueden mejorar el dolor y además proporcionar un alivio general, como el Infantis. El Reuteri puede mejorar los síntomas de cólicos ya en la primera, bueno, los cólicos de lactantes. De hecho, existen probióticos en el mercado que vienen en botitas para lactantes, porque son de los probióticos con más efecto sobre los cólicos, que están metidos dentro de este bloque, porque al fin y al cabo es una especie de síndrome del intestino irritable, ¿no? La presencia de cólicos en los lactantes. Entonces, ¿hay evidencia? Sí. ¿Hay cepas probióticas más específicas? Por supuesto, pero que tenemos que hacer algo más que dar un probiótico también, por supuesto, ¿no? Respecto a alergias, bueno, pues no he encontrado gran evidencia, y es un campo que yo he trabajado mucho con éxito, y no yo, sino todos los compañeros o lo que nos comunicamos. Pues realmente hay muy buena respuesta frente a cuadros alérgicos. En dermatitis atópica, bueno, pues tenemos algunos estudios con rhamnosus, con cierto efecto beneficioso. Ahora bien, mi experiencia es que esto puede mejorar con el probiótico, pero con lo que más mejora es si simultáneamente eliminamos ciertos alimentos que están provocando una respuesta IgG. Como suele ser muy común, yo creo que el más común es la leche, y hablo de caseína, no de lactosa, aunque en algunos casos puede ser la lactosa. Hablo de alergia, por tanto hablo de reacción frente a proteína, no tanto al azúcar. Pero sí que mi experiencia en dermatitis es muy buena, siempre y cuando miremos también sensibilidades alimentarias. En rinitis alérgica y asma, más de lo mismo. Tengo muy buenos resultados, particularmente en asma, y asma suele ir muy relacionada también con el lácteo. Las sensibilidades que más encontramos en nuestro tiempo, pues son el trigo, la leche, los huevos, las levaduras, pero puede ser cualquier otro alimento o cualquier sustancia, cualquier excipiente, ¿no? Pero bueno, sí que cepas de Bifidobacterium longum, el Lactobacillus acidophilus, el de Casey, han demostrado ser eficaces en algunos casos para reducir la severidad de los síntomas. Por eso os digo, solo con los probióticos se ha encontrado reducción de los síntomas, con lo cual, si hacemos algo más que dar un probiótico, probablemente encontremos algo más que reducción. Los casos de asma evolucionan muy bien si tenemos en cuenta no solo el probiótico, sino la dieta y, por supuesto, omegas y otras cosas, ¿no? Bueno, pasamos a otro bloque, que sería el efecto de los probióticos en procesos metabólicos, que pueden los probióticos intervenir en diferentes procesos metabólicos que tienen lugar en el organismo humano mediante su capacidad enzimática, la modulación de la microbiota intestinal y actuando sobre la propia actividad metabólica del individuo. Es decir, van a tener efectos por la capacidad enzimática, van a tener efectos por su capacidad de modular la microbiota y los efectos directos sobre el metabolismo, sobre la actividad metabólica del individuo. Por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa, pues los síntomas de la intolerancia a la lactosa mejoran
significativamente al consumir yogur que tiene pues, Streptococcus thermophilus y Lactobacillus del Brueck. Estos probióticos mejoran la digestión de la lactosa y normalmente los estudios que están hechos es como parte del yogur que se procesa con estas bacterias, ¿no? que se fermenta. ¿Cómo contribuyen a la digestión de la lactosa? Pues al liberar la beta-galactosidasa en el intestino delgado. Bueno, aquí tenemos un link de acceso por quien quiera desarrollar esta lectura. Más procesos metabólicos. Bueno, hemos puesto ahí un ejemplo de la intolerancia a la lactosa, pero podemos poner muchos otros y si queremos desarrollar el efecto de los probióticos en todo tipo de reacciones a alimentos, encontramos su gran utilidad, ya sea con respuestas alérgicas como respuestas que no ponen en marcha el sistema inmune, como son las intolerancias, ¿vale? Bueno, respecto al metabolismo lipídico, hay algunos estudios con animales de experimentación que han demostrado la reducción de colesterol sérico tras el consumo de probióticos. Aquí, para mí, la parte más importante respecto al metabolismo lipídico, respecto al colesterol en general, es función hepática. Y la función hepática se puede ver muy beneficiada del trabajo sobre microbiota. Como todos sabemos, tenemos una vía directa entre intestino e hígado a través de la vena porta, de manera que si lo que tenemos en microbiota intestinal es una gran producción de tóxicos, el primero que paga el pato es el hígado. Así es que muchas veces, sin dar ningún apoyo hepático y sin hacer nada para hígado, mejora mucho la función hepática trabajando sobre microbiota y dentro de esa función hepática, por supuesto, el metabolismo del colesterol. Metabolismo de hidratos de carbono y proteínas, pues algunos ácidos grasos de cadena corta, principalmente propionato y butirato procedente del metabolismo de los carbohidratos, en este primer caso hablaríamos de carbohidratos, poseen capacidades antiinflamatorias y pueden estimular la proliferación y diferenciación del epitelio y mediar en la resistencia a la insulina. De manera que gracias al metabolismo de carbohidratos por parte de nuestra microbiota obtenemos metabolitos como son los ácidos grasos de cadena corta que van a tener un efecto antiinflamatorio, van a estimular proliferación y diferenciación celular del epitelio, nos van a ayudar a mantener el epitelio en buenas condiciones y a mantener íntegra su permeabilidad y mediar en la resistencia a la insulina. Si recordamos funciones muy por encima de los ácidos de cadena corta, daremos valor a aquel probiótico que nos lleve a aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta. Nutren y acidifican el medio, de esa manera se impiden el crecimiento de patógenos, se neutralizan tóxicos, modulación de la inflamación de pared intestinal, estabilización de pH y metabolismo de los ácidos biliares. Ya sabemos que ácidos biliares primarios se convierten en ácidos biliares secundarios gracias a nuestra microbiota. Entonces, eso era metabolismo lipídico, metabolismo de carbohidratos, y si nos vamos a las proteínas, nos vamos a encontrar que la fermentación de las proteínas genera algunos metabolitos potencialmente tóxicos, como son amoníaco, aminas, fenoles, tioles, indoles. Ahí tenemos toxinas urémicas, tenemos amoníaco, aquí lo tenemos el amoníaco, las aminas biógenas como la histamina. Muchas veces la histaminosis no está generada por un exceso de ingesta ni por un déficit de diaminoxidasa, sino por un exceso de producción endógena de histamina, ¿vale? Por aumento de estas bacterias proteolíticas. Bueno, pues todas esas sustancias que si se producen en exceso van a alcalinizar el medio intestinal, van a favorecer el crecimiento de proteolíticos y van a sobrecargar el hígado. Algunas cepas, como Lactobacillus casei y Bifidobacterium brevis, influyen favorablemente en el metabolismo intestinal al disminuir significativamente el nivel de pecresol. Todos estos procesos son muy interesantes a tener en cuenta
la mayor producción de tóxicos endógenos, de esos metabolitos que son potencialmente tóxicos, viene de la proteólisis, y es por eso que cuando hacemos un estudio de disbiosis damos mucha importancia a los sobrecrecimientos bacterianos de esas bacterias proteolíticas, pero porque van a conllevar un montón de consecuencias, especialmente por la producción de estas sustancias tóxicas. Aquí tenemos simplemente una recogida para que veáis la evidencia que hay. He escogido simplemente en niños, ¿vale? Este sería indicaciones pediátricas para probióticos y prebióticos en gastroenterología en base a la evidencia. Simplemente para mostrar que ya hay mucha evidencia detrás de todo el uso de probióticos y que podéis acceder fácilmente a ello. Un poco, pues bueno, tratamiento de diarrea infecciosa aguda, el Rhamnosus, Saccharomyces y todas estas cosas que hemos comentado, la dosis recomendada y, si tienen evidencia, pues el estudio que lo respalda. En prevención de diarrea asociada a antibióticos, prevención de diarrea nosocomial, pasamos. En prevención de infecciones gastrointestinales comunes, como terapia adyuvante en la erradicación del Helicobacter pylori, en este caso tienen evidencia con Lactobacillus casei en la leche fermentada. Yo no tengo experiencia con este producto porque tampoco he tratado niños muy pequeñitos que no les pueda utilizar el Reuteri como tratamiento del Helicobacter. Ahora bien, esto es adyuvante. No es lo mismo buscar un probiótico que queremos que erradique por sí mismo con alguna ayuda el Helicobacter pylori que sea un adyuvante para la erradicación del Helicobacter cuando se está haciendo un tratamiento con antibiótico. Bueno, y bueno, pues alivio de síntomas en trastornos intestinales y en cólico infantil. Aquí tenéis un poco los probióticos que podemos utilizar en estas situaciones. Prevención de enterocolitis necrotizante, que lo comentábamos antes, y tratamiento de la colitis ulcerosa, ¿vale? Y por último, bueno, pues me gusta nombrar este tema porque me parece muy importante que tengamos en cuenta el papel de los probióticos en estas disbiosis inducidas por metales pesados, es decir, y que sepamos que nuestra microbiota es de gran ayuda para evitar la absorción y la intoxicación por metales pesados. De esta manera también mantener buenas condiciones nuestra microbiota nos va a ayudar a evitar este impacto de los metales pesados en la salud. Bueno, entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que los metales pesados, muy importantes en nuestro tiempo, alteran la composición de la microbiota intestinal y alteran los perfiles metabólicos de la microbiota, alteran su rendimiento metabólico. A su vez, la microbiota reduce la absorción de metales pesados en el intestino y convierte los metales pesados en formas más o menos tóxicas. O sea que tenemos aquí una relación de peso bidireccional. Estamos expuestos a metales pesados. Necesitamos tener una buena microbiota para reducir la absorción de estos metales pesados, pero como los metales pesados afectan a la composición de microbiota, tenemos, si estamos expuestos, de alguna manera que proteger esta microbiota para que siga haciendo esta fantástica función, ¿no? Bueno, pues cuando los metales pesados alteran los perfiles metabólicos bueno, la composición y su rendimiento metabólico, cuando afecta a la microbiota, nos aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas, alergia y asma. Vemos que aquí, si no lo vemos desde un punto de vista tan pobre y tan lineal como decir para el asma este probiótico, para el otro este otro, si lo vemos como una disbiosis, es decir, como un desequilibrio de la composición de microbiota intestinal, aquí sí que vamos a poder tener un gran beneficio en todos estos cuadros, ya sean metabólicos, en alergias y en asma, pero no lo podemos tratar de esa manera tan lineal, ¿vale? Bueno, una vez visto la relación bidireccional entre microbiota y metales pesados, tenemos que saber que la intervención con probióticos va a promover la excreción de metales pesados vía heces. Muchas veces las personas buscan
¿Qué hago para los metales pesados que me tomo? Zeolita, clorella, cilantro, el selenio, el zinc. Bueno, tener muy en cuenta que las bacterias son nuestros grandes aliados para hacer frente a la exposición a metales pesados. De manera que no solo hay que tomar un quelante, sino, ¿y si tomo un probiótico que impide la absorción? Ya no voy a necesitar quelar. O si hago estrategias discontinuas de unas cosas y otras. Si yo quiero hacer una estrategia de prevención, tengo que meter también probióticos. Vale. Bueno, y promueven las enzimas de detoxificación, o sea que nos va a ayudar a la excreción y también a los que acaban entrando a nuestro cuerpo nos va a ayudar con enzimas de detoxificación de metales pesados. Por otro lado, los probióticos tienen otro efecto indirecto sobre esa absorción de metales pesados, modificando estructura y función de microbiota, promoviendo la producción de ácidos grasos de cadena corta que sabemos que neutralizan xenobióticos y cuidando esa función de barrera intestinal. De manera que creo que es muy importante la intervención con probióticos para protegernos de la exposición ambiental y en este caso de los metales pesados en particular. Y en este estudio, que estaba basado fundamentalmente en problemas metabólicos, es decir, en las disbiosis inducidas por metales pesados y enfermedades metabólicas. Pues bien, aquí tenemos caracterizado, bueno, cada tipo, tenemos pseudomonas, bacilos, bueno, pues tienen la producción de sustancias sideróforas que nos sirven para la quelación de plomo, cadmio, mercurio, arsénico, aluminio, cobre, manganeso y cromo. Bacterias sulfatorreductoras tienen otros mecanismos. Oxalobacter es muy importante en la quelación del plomo, es decir, como sabéis hay más de 1000 bacterias conocidas ya presentes en nuestra microbiota autóctona, en la microbiota humana, pero cada persona tenemos un número pues, superior a 100, ¿no? Para tener una buena diversidad. Bueno, entonces todos no tenemos todas las bacterias, evidentemente. Entonces se sabe que las personas que tienen Oxalobacter en su microbiota tienen una mayor capacidad de excreción de plomo. ¿Vale? Los lactobacilos, proteínas de transportadoras de plomo, cadmio, manganeso, lactobacilos y pseudomonas, pues también. Bueno. Y luego estos serían los efectos sobre la absorción y estos son los efectos sobre el metabolismo, convirtiendo esos metales pesados en formas más o menos tóxicas a través de metilación, desmetilación, tiolación y a través de la reducción, oxidación de metales pesados. Esta parte simplemente es que tomemos conciencia de hasta qué punto son nuestros amigos estos microorganismos. Aquí tenéis un estudio muy interesante, las páginas un poco donde me basé para buscar la evidencia científica sobre los probióticos existentes a día de hoy. Y nada más, simplemente que tengamos en cuenta que es parte de nuestra estrategia terapéutica, que estamos trabajando con un ecosistema completo y tenemos que equilibrarlo al completo y que de ninguna manera esta presentación sirva para decir para una úlcera me tomo esto o para una colitis ulcerosa uso lo otro.